Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. El tema que nos ocupa hoy es infecciones de transmisión sexual. Por eso nos acompaña el doctor Esteban Alonso. Él es médico generalista y es referente del programa de salud sexual para el municipio. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien. Bienvenido. Gracias por la invitación. Por favor. En principio preguntarte por qué cuando te convocaba me hiciste esta diferenciación, porque antes hablaba de enfermedades de transmisión sexual y ahora infecciones. ¿Hubo este cambio de concepto? Sí. Es como se va trabajando sobre los términos, no solo en esta temática, muchas cosas Seguro, pasan. tal cual. Y se prefiere hablar hoy en día de infecciones de transmisión sexual, esto a nivel mundial y en diferentes idiomas. No es solo algo del español y eso, sino que se prefiere porque es más preciso en realidad. Claro. Hoy en día, gracias a las herramientas que existen, no toda infección que una persona contraiga se va a convertir en enfermedad. Claro. A veces se logra, digamos, mantenerla en ese estadio de infección o que pase como infección y no genere enfermedad. Mira. ¿Sí? Siguen existiendo las enfermedades de transmisión sexual y otro tipo, sí, pero hoy que vamos a hablar capaz de generalidades y de tocar muchos temas, y lo que buscamos prevenir son las infecciones. Y cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que engloba? Bien, engloba un grupo bastante diverso, digamos, de infecciones que pueden ser causadas por virus, por bacterias, por algún parásito así microscópico, pero tienen en común este tema de ser de transmisión sexual. Esto quiere decir que pasan de una persona a otra en las relaciones sexuales, ¿no? Por diversas que sean las relaciones sexuales, existen en todas la chance de que pase la infección, ¿sí? Y en este caso son de transmisión sexual y no hablamos de contagio, porque contagio también es otra palabra que capaz uno se ve tentado a usar o usar como sinónimo de transmisión, y no es el caso, no son enfermedades infectocontagiosas, que sería como, no sé, la tuberculosis o algo así, de compartir capaz un espacio por un tiempo, ya alcanza para el contagio. Ya es una gripe, ¿no? Que es un contagio, claro, no está en el mismo ámbito. Exacto, tuvimos todo el tiempo de la pandemia para volvernos expertos en esos temas. Y se habla acá de transmisión sexual porque requiere ese íntimo contacto de la relación sexual, que puede ser de distintos tipos, ¿sí? ¿Y cuáles son esas infecciones que pueden pasar? Bueno, hay muchas, ¿no? Las más comunes, sífilis, gonorrea, clamidia, el HIV, ¿sí? O VIH sería la sigla en español, el VPH o virus del papiloma humano, ¿sí? No sé. La hepatitis Z también. La hepatitis B y hepatitis C, sí. Y después, bueno, esas son de las más comunes, te diría, que vemos. Y hay otras también, ¿no? Hay otras más pequeñas, más inespecíficas a veces. Hay otras menos frecuentes acá en nuestro medio, entonces capaz no hay tanta campaña, ¿sí? Pero bueno, en todos los casos tienen en común esto de que pasan por vía sexual. Sí. Y de las que enumeraste, ¿son por bacterias, por virus, es combinada? ¿Cómo es? Cada una tiene su propio... Su particularidad. Claro, y le llamamos su propio agente causal, digamos, ¿no? En el caso de la sífilis es una bacteria, ¿no? El Treponema pallidum. Tiene así todo su nombre científico y todo, ¿no? Muy estudiada porque lleva años con la humanidad, la sífilis. En el caso de la hepatitis B, hepatitis C, son virus, ¿sí? El VIH es un virus, la B corta ahí va de virus. Con lo mismo con el VPH, del virus de papiloma humano, ¿sí? Y después de parásitos así bien pequeños, por ejemplo, tricomonas u otras que a veces resuenan cuando las llamamos por su nombre, son causadas por pequeños parásitos, digamos, microscópicos, capaz de efecto práctico, uno los considera medio como bacteria, virus, parásito, ahí se mezcla un poco, pero para nosotros en el diagnóstico, en el tratamiento y en la forma de pensar la infección y si llega enfermedad, la enfermedad tiene mucho que ver, obviamente. Y en el caso, por ejemplo, ¿no? de la sífilis, hubo un tiempo que no se hablaba y últimamente, no sé si han crecido o no los casos, se están detectando más. ¿Cómo acciona? ¿Es el hombre, la mujer? ¿Es indistinto? Es indistinto. En este caso, la sífilis, que sí, se habla más porque vimos que es necesario hablar más porque está volviendo, digamos, ¿no? O sea, nunca se fue del todo, claramente, pero hay un resurgimiento de casos importante.
¿sí? La transmisión es de una persona a otra persona, una persona que tenga sífilis en ese momento se lo transmite a otra. El tema de género va más allá, digamos, porque no es necesario que sea de uno en particular a otro en particular. Lo que sí es necesario que haya alguna lesión activa, digamos, que tiene la bacteria ahí, y esa lesión no siempre es visible. Entonces es la importancia a veces de, en parte, estar atento, ¿no? Sí. Y en parte también recurrir o consultar o aceptar, digamos, recibir algunos chequeos o estudios para buscar algo que no sería visible para la persona, capaz, ¿no? Hay lesiones que están medio ocultas, o son muy pequeñas, o muy pasajeras, y bueno, entonces pasan más desapercibidas. Cuando hay un contacto sexual de una persona que tiene sífilis a una que no, se transmite la sífilis a través de esa bacteria. Entonces pasa a estar también en la otra persona y empieza a desarrollar algún síntoma. ¿Y cuáles son los síntomas? En el caso de la sífilis, en la etapa más temprana, digamos, son algunas lesiones en la piel que tienen que ver con el lugar donde haya entrado la sífilis al cuerpo. Entonces, qué sé yo, puede ser en el área genital o puede ser por fuera del área genital también, y ahí donde haya entrado la sífilis en contacto con el cuerpo, empieza a desarrollar esas lesiones. Que duran un tiempo y después el cuerpo muchas veces logra batallar eso y la sífilis pasa a un estadio más guardado, digamos, más latente le llamamos, pero queda ahí si no recibió tratamiento y puede volver con queda otras latente, lesiones. claro, ahí. Sí. ¿No? Como en suspenso. Exacto, si no se recibe el tratamiento. Además, todas estas infecciones de transmisión sexual también se pueden hacer transmisión vertical, le llamamos, cuando es de madre a hijo, digamos, ¿sí? Ah, mira. Entonces, porque ahí entran en juego todas las cosas de la sexualidad, no solo por el canal de parto, sino en esa íntima relación, digamos. Y entonces, por ejemplo, cuando hay un embarazo, siempre buscamos sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. Exacto, porque capaz no te habías dado cuenta, capaz fue hace años, fue una cosita, y es muy importante en el embarazo de encontrarlas porque tiene un tratamiento, la sífilis, que es el mismo tratamiento hace muchos años. En eso no ha habido tanta variación, digamos, y es un tratamiento simple. ¿Que es con medicación? Claro, es una inyección de penicilina, que es capaz el primer antibiótico que se le ocurre a una persona, es muy histórico, digamos, ese mismo, y se hace un tratamiento que depende de la situación, y eso es cuántas dosis de penicilina deberá recibir, pero después del tratamiento se siguen con los controles y la gran mayoría responde favorablemente al tratamiento y pasa a ser una cosa del pasado y hay que estar atento para que no vuelva. Claro. Porque anda dando vueltas, la verdad hay muchos casos de sífilis hoy en día, acá mismo en Tandil, algunos los encontramos en el embarazo, que es donde salimos a buscarlas, y otras veces en otros estudios o testeos. Nosotros siempre ofrecemos la posibilidad de también buscarlo, no hay que esperar a que haya un embarazo. O que llegue un paciente con algún síntoma. Claro, exacto, ¿sí? Y ahí, con un análisis de sangre, se puede ver básicamente si tiene ahora sífilis o tuvo en el pasado y cómo está el nivel de actividad. Y en base a eso vemos también si respondió al tratamiento. Claro, pero cuando uno va a hacerse un chequeo no es habitual, ¿no?, que te pidan hoy por hoy, ¿no? Vamos volviendo a eso de a poco. Hay que incorporarlo, ¿no? Hay que incorporarlo y hay que perder de los dos lados, por así decirlo, ¿no? Del lado pacientes y del lado profesionales de la salud. Perder el miedo a consultar sobre esto, claro, exacto, incorporarlo como, bueno, agrego también en tu estudio de rutina o algo de eso, agrego pidiendo serologías de enfermedades de transmisión sexual, no hay problema, no estoy, digamos, juzgando al paciente o sus prácticas sexuales por solicitar esto. Y entonces nos permite encontrar cosas que capaz no nos esperábamos o no... Y no llegar a un estado aún tardío, ¿no? Exacto, porque hay algo que tienen en común muchas de estas condiciones y hoy en día en general en la medicina, llegar temprano es una herramienta de valor porque nos permite muchas más opciones, nos permite encontrarnos con un cuerpo a veces más saludable antes de que empiece con un síntoma y que va a poder hacerle frente mejor también a esa infección que está transitando. Y muchas veces nos permite más opciones de tratamiento, nos permite... Por ahí tratamientos más cortos también, ¿no? Por el estadio, y más exitosos también, digamos. Hay muchas enfermedades que se vio que si la agarramos a tiempo es otra historia, digamos. Exactamente. Esteban, en el caso del HPV, si hablamos de síntomas, ¿a qué tenemos que estar atentos? Bien, el HPV es un virus de papiloma humano, VPH o HPV,
que tiene diversos tipos, digamos, ¿viste? Como el COVID, que hubo Sí. muchas variantes. Sí. Bueno, de este hay más, y tienen un numerito cada una, y llega a no sé cuánto, más de 100, creo que hay hoy en Mira. día ya descriptas. Algunas de ellas te causan más síntomas tipo verrugas o algo así, digamos, que se expresa en la piel y que se pueden hacer tratamientos locales. En la zona genital aparece. En la zona en la que también de vuelta haya más o menos entrado en contacto el virus. ¿Qué tiene el VPH? Que es muy lento, que se puede quedar ahí guardado y capaz surge ahora, pero fue algo que entró al cuerpo hace mucho tiempo, digamos, ¿sí? Y hay otras variantes del virus que son más peligrosas porque están relacionadas al cáncer de cuello uterino. Ah, mira. De hecho, es por el VPH que se hace el Papa Nicolau. Cuando Mirá se hace vos. un PAP, estamos también hablando de ITS. Mirá vos. Sin querer queriendo, digamos, ¿sí? Mirá. Porque el PAP se hace para detectar lesiones tempranas en el cuello del útero, que, bueno, se hace también una inspección, se ve el cuello del útero y se toma una muestra que se analiza, ¿no? Y ahí, si hay una lesión temprana, que la idea es encontrarla antes de que sea cáncer de cuello de útero, el cáncer de cuello de útero se asocia a un agente etiológico que es el VPH, en algunas de sus variantes, que no causan esas verrugas y eso, sino que causan lesiones oncológicas, digamos, neoplasias Claro. ahí, Mirá. en la zona del cuello uterino, sobre todo, en otras zonas también. ¿Y en los hombres, por ejemplo, puede también tener lesiones? Pueden tener lesiones del tipo de las verrugas Ah, y mirá. los tipos oncogénicos, se llaman estos tipos que son más peligrosos, se asocia más a cáncer de pene o cáncer anal. Mirá. Sí, está muy asociado a neoplasias cuando son esos tipos. Lo bueno del HPV es que hay una vacuna, que hoy en día, a los 11 años, está obligatoria en el calendario nacional de vacunación. Son 2 dosis y es gratuita para las personas de esa edad, digamos, que entran en calendario, o el que ya se pasó, si nació en los años que el calendario estipula, eso, Claro. la tiene cobertura gratuita. Y si no, se puede conseguir por fuera. Capaz hace unos años era más común tener que comprarla o se recomendaba en el sector privado y eso, y ya estaba disponible. Bueno, ahora ya hace un tiempo que está. Se empezó vacunando solamente a las niñas de 11 años y ahora es niños, niñas, y no hay diferenciación en cuanto De género. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque primero que Porque afecta a los dos y segundo que se transmite de uno a otro y es, como toda vacuna, es una estrategia poblacional. Tal cual. No estamos hablando solo del individuo. Si mencionamos hepatitis B y C, también, ¿aparecen síntomas? Aparecen síntomas tardíamente. Mira. Son dos que también se está hablando mucho más ahora. Como que hace un tiempo eran más, no sé, como menos conocidas. Sí, También exacto. capaz había menos investigación. Y a veces pasaba que había menos cosas para hacer también, ¿no? Entonces no se buscaba tanto porque igual no había mucho para hacer. Hoy en día sí hay mucho más para hacer y hay tratamientos. Como su nombre medio que lo indica, son virus que van al hígado, digamos, ¿no? Y atacan principalmente al hígado. Aunque su puerta de entrada no tenga nada que ver con eso, se transmiten de transmisión sexual y en el, digamos, compartir jeringas y ese tema de sangre directamente. Claro. Por eso también son de transmisión vertical a veces, ¿viste? De madre a hijo, digamos, en esto del embarazo y el parto. En estos dos casos, para la hepatitis B, hay vacuna también. Hoy en día los niños la tienen incorporada en calendario y los más grandes también tenemos que vacunarnos si no tenemos la vacunación completa para hepatitis B. Yo siempre digo, tipo, si hubiera una vacuna para el HIV, ¿te la darías o no? Y si está reestudiada y está aprobada y todo, y sí, bueno, yo, aunque no conozcas tanto la hepatitis B, porque a veces cuesta convencer a los grandes de que nos vacunemos, ¿no? Sí. Aunque no esté tan divulgado el tema de hepatitis B, si hay una vacuna, hay que dársela. ¿Sí? Tal cual. Y esa hoy en día, no importa la edad, si nos acercamos a un centro de salud, está cubierta por calendario, son 3 dosis de vacuna de hepatitis B, y nada, otorga protección para este virus que sí, causa daño hepático. Claro. Y bueno, después es muy difícil. Es revertir, mucho más, claro. Sí. Pero bueno, hay medicamentos también después para tratarlos, ¿sí? Claro. No es que tampoco, en ninguno de estos casos un diagnóstico es como una especie de sentencia o algo así final o algo así. Siempre hay algo para hacer. Siempre hay. No necesariamente es la cura, pero algo para hacer hay. Bueno, esto que decías que no hay sentencia, afortunadamente también pasa con el VIH, con el HIV, ¿no? Hoy por hoy. Sí, el HIV es un virus que, bueno, puso a la humanidad a un trabajo enorme y replanteó un montón de cosas.
Hace 40 años, 81, 82, que se empezó a hablar. Sí, ¿no? exacto. Se declaró pandemia también, claro, porque afectó en todo el mundo, existen casos de HIV. Es un virus también de transmisión sexual, pero también, al igual que el de hepatitis B y hepatitis C, por vía sanguínea, digamos, se puede transmitir, y por vía vertical, que es esto que llamamos de madre a hijo. Sí. El HIV sí cambió por completo la historia, hay un montón de herramientas de diagnóstico, de tratamiento y de prevención también, digamos. ¿Sí? Sí. Y lo bueno que tiene, digamos, el tratamiento hoy en día es que, primero, que está cubierto por ley y es gratuito. Todos estos tratamientos que estamos mencionando se encuentran en la legislación, ya estaban, y ahora cambió un poco. En el 2022 salió una ley de tratamiento integral del VIH, abordaje integral habla la ley, de VIH, ITS y tuberculosis, ¿no? Mirá. Y habla de esto, de la gratuidad de los métodos diagnósticos y de tratamiento, y el tratamiento permite en el HIV lograr que sea una enfermedad crónica más que una sentencia, como decíamos, o algo de eso que había antes, más de un cuco grande. Exacto. Digamos, porque al principio no se sabía ni lo que era. No, bueno, muchas personas fallecieron, ¿no? Con el desarrollo. Muchísimas, y siguen falleciendo, la verdad, lamentablemente, con este virus, que lo que hace es debilitar el sistema inmune y permitir que alguna infección o algún cáncer oportunista ingrese y gane la batalla, digamos, en esos casos en los que no hay tratamiento o no hay un abordaje integral, le llamamos hoy en día también, porque bueno, no es solamente el tratamiento del VIH, sino que bueno, si hay alguna otra infección también se puede tratar esa infección. Lo bueno también es que con los tratamientos actuales, que son bastante sencillos, antes se hablaba de muchas pastillas por día. Hablaba del cóctel, ¿no? El famoso cóctel. Exacto. Y hoy en día está muy simplificado y hasta hay esquemas de tratamiento que son con un comprimido por día. Claro. Y nada que ver, cambia la historia. Y permite también llegar, luego de un tiempo con esta terapia de alto rendimiento antirretroviral, permite llegar a un nivel indetectable del virus en sangre, lo cual reduce o prácticamente evita la transmisión a otra persona. Y eso es un cambio en el curso de la enfermedad y en la vida de esas personas y de las personas que les rodean. Tal cual. Esteban, y si hablamos de prevención, ¿cuáles son los métodos de prevención? Bien, hay varios. Ya mencionamos un par, porque ahí quedaron dichas las vacunas, que son como específicas. Hay una vacuna para casos, ¿no? Para algunas de estas. Y el gran protagonista de la prevención, digamos, es el preservativo, que, bueno, para toda relación sexual y de principio a fin, para que sea efectivo, ¿no? Porque a veces se asocia al preservativo con algún tipo de relación sexual en particular o algo así, no. Y de hecho, el preservativo es el que usa el varón en la relación sexual, pero también existe el campo de látex, que es como una especie de preservativo, pero para relaciones sexuales capaz entre mujeres. Sí, no es solamente el clásico, digamos, preservativo. Pero sí, son métodos, le llamamos de barrera, que ponen ahí una barrera. No una barrera en el disfrute o en el placer, sino una barrera al paso de estas infecciones. ¿Sí? Que nada, necesitarían, digamos, pasar para poder transmitirse, y con esto se evita. Y es muy importante esto de que hay hoy en día muchísimos, por ejemplo, métodos anticonceptivos, que son hormonales por distintas vías y eso, pero solo el preservativo evita la infección de transmisión sexual. Los otros métodos, que son las pastillas o el DIU, el que sea, no evitan la transmisión sexual. Evitan la concepción. Claro, exacto. El preservativo cumple un poco este doble rol, digamos, si se quiere, si se usa correctamente. Y es importante tener en cuenta que es una medida de prevención que depende mucho de las personas que lo usan, digamos. Y por último, Esteban, cuando uno habla de infecciones de transmisión sexual, lo asocia por ahí automáticamente a la juventud. ¿Qué pasa con los adultos? Porque a veces nos olvidamos, ¿no? Que debemos seguir también con las medidas de prevención y estar alertas. Exacto. Todas las medidas de prevención deberíamos orientarlas a todas las personas sexualmente activas, o que hayan sido sexualmente activas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que tengan alguna o hayan pasado por alguna de estas infecciones de transmisión sexual. Y eso incluye, por suerte no queda solo en la juventud, digamos. Tal cual. Entonces trasciende. Y puede haber casos en los que en esa juventud hubo algún contagio o algo así y todavía no se expresó, porque muchos de estos son muy lentos, se quedan ahí, se van metiendo en el cuerpo y no dan algún síntoma.
Y también porque la gente más grande tiene una vida sexualmente activa, claro. Y si hay una vida sexualmente activa, hay un riesgo de un nuevo contagio, digamos. No relajarse. Transmisión. No relajarse, no poner todo el foco en los jóvenes y nada más. Los jóvenes obviamente sí, pero todas las personas deberíamos estar prestando atención a esto. Y de hecho hay un porcentaje bastante alto, creo que es más que un cuarto, no recuerdo ahora exacta la estadística argentina que se divulgó hace poco, porque hace poco tuvimos el Día Mundial de HIV y SIDA. El 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Y ahí se aprovechó y se divulgó desde el Ministerio de Salud, algunas estadísticas se divulgaron, y hablaba de que creo que era un cuarto más o menos de los nuevos diagnósticos de esta enfermedad en particular, de esta infección de HIV en particular, un cuarto más o menos eran personas mayores de 45 años. Que capaz en su momento no lo tenían tan incorporado, porque también pasa que a veces los jóvenes son los que más vienen hablando de educación sexual integral o más vienen en contacto con estas medidas, y los más grandes capaz no hay dónde informarse o se siente eso de que no hay dónde informarse. La cuestión de más tabú, ¿no? Exacto. O a mí no me va a pasar. Pero bueno, tener en cuenta que se pueden acercar a los centros de salud. Totalmente. Ahí está la información y están los métodos también, ¿no? Sí, para prevención. En los centros de salud están los métodos para diagnóstico, digamos, aunque sea charlar el tema, incorporarlo a las consultas médicas, digamos, no es un tema de especialistas, ni siquiera es un tema exclusivamente de médicos, digamos, porque también ahí está todo el rol de enfermería, de las parteras, ¿viste? La licenciada de obstetricia que acompaña un montón en todo el tema de la sexualidad, y sí, de los médicos también, es de todo el equipo de salud. Y después, bueno, entraremos ahí en las conversaciones de cuándo corresponde algún método diagnóstico en particular. También estar atentos a si aparece alguna lesión medio sospechosa o algo así, consultar y no pasar tan por alto, digamos eso. Y después, bueno, está bueno también si buscamos información, que hoy en día a veces abunda o es excesiva la información, que sea apropiada, que sea, si puede ser como situada. Hay mucha información de Argentina mismo, porque capaz uno si no se entusiasma con un tratamiento o algo que acá no está, ¿viste? Exacto. Y ponerse a ver, hay mucha producción científica incluso en el país en relación a estos temas, porque son temas muy frecuentes, de vuelta, y buscar información confiable, capaz del Ministerio de Salud, o que tenga el aval de alguna sociedad científica, que permita, digamos, eso, confiar mejor. Y después igual siempre la información es general. Y luego está el caso individual, particular que uno va y consulta. Esteban, muchísimas gracias. A vos, a ustedes por todo este espacio. Es muy importante esto, que ocurra estas charlas así de prevención y que podamos hablar de estos temas. Ni más ni menos. Gracias. A vos. Nos acompañó el doctor Esteban Alonso, es médico generalista, es referente del programa de salud sexual para el municipio. Hablamos hoy de infecciones de transmisión sexual. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.